Pasan 3 minutos de las 8:30 de la mañana, de las 7:30 en Canarias. Arrancamos nuestro tiempo de tertulia hoy con Luis Valcarce. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Luis Fernando Quintero. Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Dani? Muy bien. Bueno, nos acompaña en estos primeros minutos también Vanessa Vallecillo. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días, ¿qué tal? Para destacar los titulares más importantes de la prensa en el día de hoy. Sí, hoy todas las portadas, Dani, lo comentabas antes, dedicadas a este momento, a las campeonas del mundo por merecido, por histórico y porque ya era hora de que algo que nos enorgullece a todos entrara a la prensa y dejara para una esquina inferior la vergonzosa política nacional, que es la que centra la otra noticia de portada por excelencia, que es ese inicio de la ronda de contactos por parte del rey con la quiniela planeando de a ver a quién le va a encargar la investidura. Esto después del bochorno de la constitución de la mesa del Congreso, que ha dado lugar, lo comentábamos, a una suerte de torre de Babel que, como recuerda nuestro diario, además ya ha tenido su ensayo fallido en el Senado, con un coste nada desdeñable de 1 millón de euros entre aparatos de traducción simultánea, casi nada. El caso es que hoy a las 10:30 de la mañana arranca esa ronda de contactos, de esa ronda de consultas, la más difícil del rey, titula hoy ABC y no le quito razón. Recordamos el dato, 172 apoyos va a presentar Feijóo a 4 escaños de la mayoría, y cuando lo haga el rey ya se habrá reunido antes con Vox, con UPN y con Coalición Canaria. No será lo mismo con 4 de los socios con los que cuenta Sánchez para hacer valer sus 157 apoyos, porque ni los proetarras de Bildu, ni los independentistas de Esquerra, Junts y el BNG se van a presentar ante el monarca, y eso que Sánchez pretende presentarles a ellos como su baza para juntar esos 178 apoyos como la semana pasada para la mesa del Congreso. Cualquiera de las dos opciones plantea, según analiza hoy la mayor parte de la prensa, una gran inestabilidad, porque como recuerda hoy El Mundo en su editorial, además el curso económico, y de esto saben mucho nuestros tertulianos de hoy, está marcado por el ajuste fiscal y por la inestabilidad. La decisión del rey no se va a conocer, al menos hasta mañana por la tarde, y el pleno de investidura podría tener lugar la semana que viene. Los socialistas consideran una pérdida de tiempo que Feijóo sea el candidato. Destaca hoy el diario que ayer eufemizaba la amnistía a los golpistas hablando de alivio penal. En El Mundo, la meta apunta que en ningún caso va a haber una amnistía total, y es que según una encuesta de NC Report que hoy publica La Razón, el 93% de los votantes socialistas reprobaría una investidura que dependa de Junts y un 56% rechazaría la amnistía, un 74% si lo extrapolamos al resto de votantes. La amnistía mataría la democracia, sentencia hoy Girauta en ABC, porque es algo tan excepcional, dice, que en el mundo solo se concede en escenarios de cambio de régimen, que es algo que se ha estado explicando en estos últimos días, Dani, pero que conviene tener sobre la mesa. Y para el caso, en régimen estamos, porque como escribe hoy Sorman, mantenerse en el poder a toda costa al final es negar la naturaleza misma de la democracia. Es algo que todo el mundo ve, menos en Génova parece, y así lo traslada hoy Antonio Martín Beaumont en La Razón. ¿Qué está pasando en Génova 13? Se pregunta a qué venían esas caras de asombro en la bancada popular el jueves, como si no se esperaran la falta de escrúpulos de Sánchez. Y la pregunta que da título hoy a su artículo y que aprovecha a dejar sobre la mesa: ¿quiere seguir Feijóo? Sí, últimamente parece que en el Partido Popular hay dudas sobre todo, sobre el liderazgo de Feijóo, sobre si ir o no a una investidura, sobre la relación que hay que mantener con Vox, en fin, veremos. Gracias, Vanessa, te escuchamos a partir de las 10 con las noticias de última hora. Bueno, por empezar con la nota positiva, con la victoria de España ayer en el Mundial, entiendo que visteis el partido. Sí, fantástico, fantástico. Sobre todo el segundo tiempo. Me encantó cómo España se replegó para defender, sobre todo después del penalti que falla Jennifer Hermoso, sí, que parecía que ahí se nos venía la noche. Pero fíjate, yo comenté y dije, mejor defender un 1-0 que un 2-0, porque el 2-0 sabemos que en fútbol es bastante tramposo, sí, ¿no? Te relajas y al final te acaban empatando. Y España lo hizo fantásticamente. La última final, la última media hora de cómo defiende, y los últimos 13 minutos de descuento, agónicos, pero que tú veías que España estaba muy bien, estaba muy sólida. Realmente es una selección fantástica. Me alegro muchísimo por ellas y por el entrenador, al que se lo pusieron muy difícil. Un éxito, en cierto modo, inesperado, sobre todo en los primeros partidos. Recordaba no era candidata. Dani Blanco, y esa derrota contra Japón, 4-0, un resultado seamos sinceros, muy contundente. No era candidata. Nos conformamos con llegar a cuartos de finales, sobre todo después de lo que había pasado, que lo estabais comentando, lo que había pasado en septiembre con ese motín en el cual casi 15 jugadoras se le plantan y le dicen que no quieren seguir con él, ¿no? Eso a cualquier entrenador le cuesta la dimisión. La federación aguantó con Jorge Vilda y no se equivocó. Y definitivamente hizo bien. Y hoy estamos cosechando y celebrando nada más y nada menos que una Copa del Mundo. Es un éxito, bueno,
es antológico lo que ha hecho esta selección, es prácticamente épico, sobre todo porque se enfrentó a dos rivales que en los papeles era superior. Suecia era superior a España en los papeles, y esa victoria tuvo muchísimo mérito. Son victorias muy trabajadas, muy bien desde el plano técnico, estratégico y con mucho talento. O sea, Olga Carmona es una jugadora excepcional. Es una pena que se haya venido un poco abajo la línea esta, Alexia. Alexia Putellas. No, Alexia y la otra, la que fue después MVP en la final. ¿Cómo es? ¿Puede ser? No me acuerdo el nombre. Aitana Bonmatí, gracias. Aitana Bonmatí. Pero que no hizo un gran partido. Pero así todo hubo otras. Y a mí la portera me encanta. La portera me parece extraordinaria. Bueno, Alexia, sin lugar a dudas, es una figura emergente emergente, ya constatada de la selección, bueno, 2 balones de oro, muy lastrada por esas lesiones que ha tenido en los últimos meses, Luis Fernando. Pues mira, yo honestamente no vi la final, me pilló en el coche, iba escuchando a ratos y luego ya me enteré del resultado una vez llegué a Madrid y bueno, pues felicitar a la selección, hombre, todo lo que sean éxitos para España, pues fantástico. Me quedo un poco con el mensaje, ¿no?, que decía Luis de esa polémica que ha acompañado a esta selección desde el principio, una polémica además, bueno, pues muy llamativa, ¿no?, porque empezó todo como unas acusaciones en la línea del Me Too norteamericano, que parecía que Bilda había estado abusando de ellas, luego resulta que la mitad de las que se habían amotinado se arrepienten, se quedan con Bilda, la otra mitad que decide mantener el boicot no ha puesto un solo mensaje en redes sociales respecto a los éxitos de la selección española. Finalmente, bueno, pues se terminó apostando por Bilda y el resultado ahí está. No quiero ni imaginarme cómo tienen que estar las otras que decidieron no continuar en el equipo, o a lo mejor una de las claves del éxito es que finalmente esas jugadoras decidieron, no continuaron en la disciplina de la Federación Española. La verdad que vimos ayer, por las imágenes, ¿no?, de después que estaba viendo los resúmenes, a un presidente de la Federación muy eufórico. Sí, lo podemos comentar también. Hay que decirlo, eufórico quizá además. Besuquero. Sí. En fin. Pero bueno, oye, un exitazo de la selección y viva España. O sea, no, pero lo que decías con respecto a Rubiales es, bueno, porque le fue muy comentado en el vídeo un beso que le da a Jennifer Hermoso, pero la propia jugadora le quitó hierro y pidió que no se pase, que no sigamos hablando de ese tema, que era la parte de la alegría y demás. También imágenes muy curiosas con la reina, con la reina y con la infanta Sofía en el campo. Imágenes muy que yo creo que ahí la reina se apuntó un tanto, porque yo creo que fueron imágenes donde hubo la Casa Real digamos, saltándose el protocolo, ¿no? Con las jugadoras, abrazándose con ellas, saltando incluso con ellas, y yo creo que da una imagen de cercanía, de campechanía que le viene muy bien. Y una imagen importante para impulsar el fútbol femenino, desde luego. Y que, oye, este tipo de cosas en el panorama que estamos viviendo este verano, la verdad que son dos imágenes muy distintas, ¿no? La semana pasada comentábamos como esa llegada de la princesa Leonor a la Academia Zaragoza con el rey ahí de uniforme, entrando en la Academia Militar, la princesa con toda la familia allí apoyando a Leonor, pues daba, y las fotos que luego vimos, ¿no?, la princesa vestida de uniforme, pues representaban una España que a muchos nos enorgullece, la familia real de nuevo la corona con el deporte español, Carlitos Alcaraz cosechando éxitos. Por lo menos tenemos eso que nos representa un poco a España, nos representa a todos y no a los políticos que están ahora vendiendo el Estado, que están vendiendo la Constitución y que están tratando de, que me imagino que ahora entraremos, de venderlo absolutamente todo con tal de la Moncloa. ¿no? Fíjate que si un extranjero ve las portadas de España, ¿no?, ve las portadas de los periódicos y ve a esa selección unida, orgullosa de sus colores, orgullosa de la reina y de la infanta que estaban ahí, ve y dice, bueno, ese es un país que da gusto, ¿no? Y cuando le cuentas la actualidad política y ves que te lo traduzco, que el presidente de gobierno va de la mano, como tú decías, Daniel, de recadero, de los que quieren destrozar este país y de los que han
encabezado golpes de Estado, los que han, bueno, corrupción, la que quieras, los que han asesinado a casi 1000 personas y demás, esa imagen no coincide con la realidad política, para nada. De dos países distintos, son dos países totalmente diferentes. Bueno, en tu caso, Luis, has tenido 2 en una, Sí. prácticamente en un solo año, porque entre Argentina en el Mundial de Qatar y ahora en España no está... Bueno, no voy a sacar pecho no por está nada el mal, campeonato, por el campeonato del mundo en diciembre, pero es verdad que siempre. estoy de racha, Pero es que además en lo político también estoy de racha. En lo político también. Sí, bueno, sí, lo hemos sí. celebrado con la semana pasada con Luis Fer y otros amigos, un triunfo, bueno, increíble, que no estaba en los papeles, que era el de Ahora Javier Milei. enseguida quiero comentar esa victoria de Milei en las PASO en Argentina, pero antes, por ir más al hilo de la actualidad, me gustaría que comentásemos el resultado de la primera vuelta en Ecuador. El escrutinio no ha terminado aún porque se ha paralizado, pero la candidata de Rafael Correa ha pasado a la segunda vuelta, se va a medir con Daniel Noboa. ¿Qué creéis que puede suceder el próximo 15 de octubre cuando se celebre esa segunda vuelta? Si habrá unidad del resto de partidos en torno a Noboa o si Rafael Correa tiene serias opciones de gobernar Ecuador, no in situ, no presencialmente, pero sí a través de su títere. Bueno, va a estar bastante reñido. Yo creo que el correísmo, a través del títere que tiene Rafael Correa ahora, del prófugo Rafael Correa, porque recordemos que está condenado por corrupción y prófugo en Bruselas, otro prófugo en Bruselas que va a ser determinante en la política de este país, a través de, como decíamos, de Luisa González. Y probablemente uno espera que los votos que estaban en la candidatura del asesinado Fernando Villavicencio, ahora en la candidatura de Zurita, vayan probablemente a Daniel Noboa. No lo sabemos hasta que ese va a ser un partido completamente diferente. Yo creo que el correísmo las tiene consigo, sobre todo porque veo a la prensa sistémica, a la prensa del establishment fascinado con esta candidata, y olvidándose de lo que ha sido el correísmo para los 10 años de correísmo para Ecuador. Pero también es verdad, y esto yo ya creo que lo dije en otra oportunidad, hay que tener en cuenta el derrumbe de las élites en esos países. Es decir, cuando son países donde pasó en Guatemala, también pasa con un candidato de izquierdas como Bernardo Álvaro. Es decir, son países donde han gobernado o en Colombia, donde había gobernado siempre la derecha, es decir, había un establishment, y cuando ese establishment se desmorona, pues entonces aparecen partidos antisistema o partidos directamente revolucionarios, como puede ser el caso del de Correa, a dinamitarlo todo, ¿no? Entonces ahí lo que hay es un fracaso de las élites y la gente que en situaciones, claro, que son muy diferentes a las de España, con unos niveles de pobreza que aquí desconocemos, que dice, mira, yo a todos estos ya los conozco, que fue un poco lo que pasó en Argentina. Javier Milei, el relato de Milei era, a todos estos ya les conocemos porque todos habían gobernado, todos habían fracasado. Desde Patricia Bullrich para abajo, todos habían estado en gobiernos que habían fracasado. Por lo tanto, Milei dijo, no puede ser parte de la solución quienes fueron parte del problema. Y la misma ecuación están haciéndolo ciertos votantes en Ecuador, que recuerdan que, claro, hubo una época en Correa que económicamente se vivía muy bien porque el barril de petróleo estaba por encima de los $100. Entonces, eso dio un cierto espejismo. Bueno, según el diario El País, ningún espejismo. Según el diario El País y el New York Times, Correa sacó a millones de ecuatorianos de la pobreza. Me encantaría saber dónde están. Porque ahora Ecuador se ha convertido en un narcoestado. Y no sé si Correa, que recordemos, Correa y Luisa González son los candidatos de Putin en Ecuador. Son los candidatos de Putin, porque es Putin, es Rusia y es China quienes se están quedando con la parte de atrás, como le solía llamar, a la parte de atrás de lo que es la casa de los Estados Unidos, y se están haciendo con todos esos países, ¿no? Y entonces que gana el correísmo, que por cierto, ¿quién estaba, Daniel, en Ecuador contando votos con Luisa González? Pablo Iglesias. Que no es la primera vez. Pablo Iglesias, que como en OK Diario hemos contado exhaustivamente los vínculos entre el correísmo y Podemos para recibir dinero, sobre todo a través de Kinema, que era esa
esa asociación extraña que esa llevaba, cooperativa, ¿no? esa cooperativa extraña que llevaba a Rafa Mayoral, que no era otra cosa que una caja, como le llaman ellos, una caja de resistencia para recibir dinerito fresco del correísmo. Por eso ayer Pablo Iglesias estaba con Luisa González contando votos y a ver qué era de lo suyo. Luis Fernando. Bueno, la verdad que lo primero que hay que decir de las elecciones en Ecuador, después del excelso análisis de Luis, que conoce muy bien la realidad de la zona, a mí, pues un europeo lo primero que ve es que es un país en el que el jueves previo a las elecciones, se produjo un segundo atentado. El primero acabó con la vida del candidato opositor al correísmo, y este segundo atentado, un tiroteo a la caravana de Noboa, que se quiso vender como un ajuste de cuentas de bandas de bandas criminales, que es muy llamativo, ¿no? O sea, justo un ajuste de cuentas justo cuando pasa la comitiva del candidato Noboa, ¿no? Pues habla un poco de la situación de excepción, más allá del estado de excepción bajo el que se ha votado, ¿no? Porque se decretó el estado de excepción en Ecuador. Todos son irregularidades desde el punto de vista de la normalidad democrática. Un país pues que está absolutamente tomado por los narcos, por el crimen organizado, donde los candidatos que están tratando de cambiar las cosas, pues directamente se los mata a tiros o se les asusta a tiros cuando no son capaces de matarles. Entonces, bueno, pues en esta segunda vuelta da la sensación de que el correísmo lo tiene bastante atado, aunque habrá que esperar a las urnas, pero claro, si votas en un estado de excepción y donde las ideas de la libertad, las ideas contrarias al correísmo están amenazadas con una pistola a la sien, pues imagínate cómo se vota en Ecuador, ¿no? ¿Se puede convertir Argentina dentro de poco en una excepción en América Latina junto a prácticamente Uruguay y Paraguay? Porque pocos países quedan más allá de estos libres de las garras del comunismo. No, yo creo que Argentina, si no lo es, va camino a ser también un narcoestado. Lamentablemente las mafias de la droga ya controlan grandes ¿Pero ves poblaciones, opciones de que en las zonas presidenciales del 22 de del octubre país. hay una alternativa real al peronismo? Sí, esa alternativa hoy existe. Estoy pensando más, o estoy mirando ya de cara al futuro, ¿no? Es decir, en Argentina todavía no se hacen, los candidatos no tienen que ir a dar mítines como explicaba Luis Fer, con chalecos antibalas o con cascos y demás, y rodeados o sea, ayer 100.000 policías y medio ejército estaban protegiendo a los ecuatorianos para que fueran a votar. Eso no es una democracia, eso es prácticamente eso es un estado de excepción en votar fallido, por no hablar fallido. Un inciso de que el candidato Cristian Zurita, que sustituye en este caso a Fernando Villavicencio, no ha podido hacerlo. Comentábamos antes con Martín Higueras, porque el Comité Nacional validó su candidatura poco antes de que terminara el plazo. Las papeletas o las boletas, no sé si lo comentaba Higueras esta mañana, todavía estaban con la foto de Fernando Villavicencio. O sea, es decir, son países en los cuales, claro, vas a votar y te encuentras con eso, incluso con que la papeleta, tienes que saber que la papeleta de Fernando Villavicencio es la de ahora, la de Zurita. En Argentina también, en la provincia de Buenos Aires, hubo un pucherazo y a Milei le robaron 5 puntos de elecciones, porque las papeletas de Milei estaban escondidas en los armarios de los colegios las escuelas donde se votaban, para que sus votantes no las pudieran encontrar. Es decir, esas son las condiciones en las cuales ecuatorianos, argentinos, guatemaltecos han ido a votar, prácticamente con sus candidatos jugándose la vida. Entonces, y todavía nos tienen que explicar quién asesinó a Fernando Villavicencio. Sí, porque hay 6 detenidos, 6 colombianos detenidos. Se especula que es el cártel de Sinaloa el autor intelectual, quien está detrás de ese asesinato. Es decir, sabemos que han sido unos sicarios, pero ¿quién los pagó? ¿Quién los pagó? ¿Y por qué? Villavicencio tenía, y contamos en OK Diario, era uno de los que había investigado Correa. Era el que tenía información sobre la financiación del correísmo a Podemos. Por cierto, en aquellos países, a pesar de ser estados fallidos, como decía Luis Fer, todavía queda algo de justicia decente y se persigue a toda esta gente. Correa está condenado, Kirchner está condenado, Lula fue condenado. Aquí, con todas las pruebas evidentes que había de la financiación de Podemos a manos de dictaduras y satrapías socialcomunistas, nadie ha sido condenado. Es decir,
qué tipo de lecciones podemos darle también a aquellos países, ¿no? No, desde luego. No solo eso, sino que los que fueron condenados por dar un golpe de Estado ahora mismo están negociando de ver de qué manera se libran del delito, y por lo que nos cuentan hoy algunos de los cronistas parlamentarios, parece que la cosa está en ver cómo hacemos constitucional lo que es inconstitucional. O sea, el problema no es la cuestión política, la cuestión moral, la cuestión legal. No, el problema es saber si lo conseguimos hacer constitucional, si conseguimos el calzador para meter el zapato hasta el fondo y que finalmente el señor Sánchez pueda ser investido presidente. Efectivamente es una reflexión muy certera, Luis. Y respecto a lo que preguntabas, Dani, de si tenemos una alternativa liberal en Argentina, yo creo que sí, pero fíjate que los mensajes... Mira, yo voy a romper una lanza aquí a favor de Milei, que se le tacha siempre de populista. Si entendemos el populismo como aquella forma de hacer política mediante la cual se ofrecen soluciones muy fáciles, muy efectistas, muy de que vayan a funcionar mañana a problemas muy complicados, aquí Javier Milei lo que está haciendo es ofrecer soluciones muy complicadas a problemas seculares y enquistados en la economía argentina, casi de imposible resolución y además no de efecto inmediato. Él dice que él quiere sentar las bases para un crecimiento que pueda llevar a Argentina a volver a ser una potencia dentro de 35 o 40 años. O sea, no está diciendo que vaya a hacer las cosas de hoy para mañana. Es decir, es verdad que Argentina tiene unos problemas que son enormes, que entrara una alternativa como Milei, si finalmente hace todo lo que está diciendo que quiere hacer, casi te diría, si es capaz de hacer la mitad de lo que está diciendo que va a hacer, ya va a ser muy bueno para Argentina, pero me da gracia que muchos periódicos de España, sobre todo el ABC o El Mundo, que están tan asustados con Milei, llamándole populista, ultra y demás, no sé si los mismos epítetos se lo dedican a la candidata de Correa hoy, por ejemplo. No, ya sabes que el adjetivo preferido es el de progresista. Claro, es que son progresistas, por eso. Claro, entonces entiendo también que a cierto establishment mediático le asuste candidatos que vienen, en el caso de Milei, con propuestas concretas para acabar con una lacra como es la de la inflación. La inflación en Argentina es decir el 150%. Milei tiene una solución para la inflación. Los otros tienen una solución para perpetuarla, porque es lo que les ha convenido y lo que han probado cuando han gobernado. Y sin embargo, el populista es Milei, el ultra es Milei. Hombre, me parece que habría que poner un poquito las cosas en su sitio. Es decir, y los candidatos de un político, de un chavista corrupto como era Rafael Correa, son progresistas. Bueno, es que es el mundo al revés. Pero es el mundo al además, en cuanto a las formas, que es quizá una de las cosas que más se le critica a Javier Milei, ese histrionismo, esa fórmula pues muy sobresaltada a la hora de quejarse, de insultar directamente a aquellos que proponen el continuismo, que proponen seguir con las respuestas del Estado, que quieren seguir empobreciendo a la población, siempre contesta de la misma manera cuando en los debates televisivos se dice, es que lo dices es que claro, tus formas, es que eres muy radical. Y entonces él dice, no, radical es un gobierno que nos ha llevado a la pobreza con 40 millones, con un 40%, perdón, de pobres. Radical es que nos estén robando y ellos estén viviendo como maharajás. Radical es que nos estén insultando. Y es verdad, y a mí, fíjate, yo agradezco que haya un político en el mundo que además tiene ahora mismo el objetivo mundial y que se desespere con políticas que constantemente, y en España lamentablemente, derecha e izquierda, quieren hacer homologables. Lo estáis diciendo, la candidata de Correa es la progresista. Y en cambio enfrente tenemos a los ultras, la ultraderecha, los que no son homologables para gobernar, ¿no? Perdón, o sea, Federico lo ha puesto en 2 libros, ¿no? Y es verdad, las soluciones comunistas, las soluciones socialistas, lo único que hacen es abundar precisamente en el hundimiento de la economía, en propagar la pobreza, en lograr el igualitarismo, pero dejando a la gente en la miseria, igual de miserables todos, ¿no? La igualdad viene por abajo, ¿no? Y a mí me da mucha gracia y está bien que alguien
lo diga, y que lo diga abiertamente. Oiga, yo me tengo que que exaltarme, porque lo que no puede ser es que llevemos 40 años con un gobierno que nos está haciendo pobres y no queramos frenarlo, ¿no? Sí, pero en cualquier caso lo que sí parece claro es que Milei necesitaría a Patricia Bullrich para llegar al poder, porque por sí solo, aunque él confía en tener más del 50% de los votos, y lo mencionaba un poco por lo que decía antes Luis, ¿no? Es que ya se ha demostrado que las recetas del resto no han sido válidas. ¿Estará dispuesto Milei a aceptar esa coalición o esa suma de intereses con Patricia Bullrich? Es que depende de lo que no pasa. Le queda otra, ¿no? No, es que te puedes encontrar con una segunda vuelta entre Milei y Bullrich con el kirchnerismo fuera. Ten en cuenta que el candidato del kirchnerismo es Sergio Massa, que es el ministro de Economía, que en este momento tiene el país hundido en la más absoluta pobreza. 24 horas después de los resultados electorales, hace una devaluación del 20% y deja a Argentina asfixiada en plena hiperinflación. Es decir, hoy la situación en Argentina desde el punto de vista económico es agónica, pero agónica. Y por lo que me cuentan desde allí, es que dicen, no, es que esto nunca lo vivimos. Y mira que los argentinos ya han pasado muchos. Yo, por ejemplo, 2 hiperinflaciones. Y no con gobiernos peronistas, precisamente. Por lo tanto, claro, te puedes encontrar con eso. Así todo, Bullrich y Milei dan un ejemplo, Bullrich barra Macri, ¿no? Porque Sí. es el partido de Macri, aunque Macri también ha sido un presidente infame y por supuesto por eso no se ha presentado a estas elecciones. Pero la relación entre ellos es muy buena y eso es otra cosa que podrían copiar aquí. Es decir, los dos candidatos de esa especie de derechas es una relación muy buena. Macri, el otro día Jorge Macri saludó a Milei en directo, en público, le felicitó. Y se ven públicamente. Aquí es todo lo contrario. Aquí si se ven, tiene que ser en hoteles y de forma clandestina. No vaya a ser que te pille el país y te saque en portada. Que no se haga público. Es tremendo. Bueno, solo para apuntalar lo que dice Luis, tenemos una información que acaba de publicar Carmelo Jordá en Libertad Digital, donde nos cuenta cómo Milei no para de crecer y las encuestas incluso avanzan la posibilidad, y hablando de encuestas últimamente, pues tampoco es, no tienen la mejor, no atraviesan su mejor momento, pero lo cierto es que actualmente las encuestas dan a Libertad Avanza incluso la posibilidad de ganar en primera vuelta. Que sería más del 50%. De lo que no hay ninguna duda es que Javier Milei es un fenómeno que atrae masas, ¿eh? Eso no hay ninguna duda. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para comentar muchos otros asuntos. 9:10 de la mañana, 8:10 en Canarias, es lunes 21 de agosto, ya lo saben, si se incorporan ahora con nosotros sepan que tenemos por delante una jornada de cielos despejados en España y mucho calor, ¿eh? Vaya semana nos espera. Bueno, dicen que el día de hoy y el de mañana son los peores, que a partir del miércoles a partir del miércoles llegan tormentas que pueden refrescar al menos un poco el ambiente en el interior peninsular. Es terrible, está queriendo recordarnos que es agosto. Sí, pues son temperaturas más de julio que en Como Madrid, decía por lo menos. el meteorólogo de Canal Sur, algún día nos extinguiremos, pero no tengan prisa, no tengan miedo, que aún no. Bueno, pues 24 grados tenemos ahora mismo en la capital, vamos camino de los 39, que no está nada mal, en Badajoz, en Córdoba y en Sevilla. Hoy tienen 43 y la mínima en Burgos con 15 grados. Luis Fernando, enseguida vemos cómo ha abierto la bolsa, pero antes, recobrarte. Eso es, Daniel, vamos a recordar que la situación económica es complicada en España, ahora mismo más de 500.000 de empresas pueden llegar a cerrar por el repunte de los impagados, pero ante estos problemas el mercado siempre encuentra soluciones. En este caso las aporta Recobrarte. Recobrarte, vamos a recordar que es una plataforma de gestión de cobro ágil y eficaz. Si eres autónomo o empresa, Recobrarte te permite recuperar tu dinero. Además, no tienes que adelantar ni un solo euro para conseguirlo porque es la única que consigue asumir todos los costes judiciales y extrajudiciales. Toda la información en el teléfono 990 90 10, 990 90 10 o en www.recobrarte.es. ¿Y el IBEX 35 qué datos arroja? Bueno, pues el IBEX 35 en este momento está con buen tono. El IBEX se está anotando un 0,42%, 0,47% en este mismo instante, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Esto hace que recupere buena parte del terreno perdido la semana pasada, cuando terminaba por debajo de los 9.200, en este caso 9.314 puntos para un IBEX 35 que ha estado incluso en el nivel de los 9.700 hace un par de semanas, con lo cual ha perdido bastante en estas dos últimas, sigue estando en positivo en el cómputo total del año y bueno, pues veremos cómo evoluciona a lo largo de esta semana.
Y en la noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica, buenos días de nuevo. Buenos días, pues fíjate, hoy traigo una exposición que se llama Elogio a lo cursi, porque todos hemos conocido a alguien que decimos es cursi, cosas cursis. Bueno, pues esta exposición en el espacio cultural Centro en Madrid, a través de muebles, libros, anuncios o incluso obras, vamos a conocer la historia de este concepto, de este término cursi, asociado a todo esto hasta octubre. Oye, todo aquel que se pregunte, que luego no sabemos luego definir qué es cursi, pues que vayan y vean lo que es. Bueno, venga, pues con eso nos quedamos. Ahora vamos a hacer una pausa y nada, a la vuelta vamos a valorar el futuro de la economía española con un viejo conocido de esta casa, porque fue colaborador de Libertad Digital, con Javier Santa Cruz, que ejerce ahora como investigador del Instituto Español de Analistas Financieros. 9:15, 8:15 en Canarias, estamos en tiempo de tertulia con Luis Fernando Quintero, Luis Valcarce, y desde este momento incorporamos a la mesa de análisis a Javier Santa Cruz, investigador del Instituto Español de Analistas Financieros. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo venimos leyendo en las últimas semanas, en las páginas de economía de los periódicos, aquí lo viene contando Luis Fernando casi a diario, se ralentiza la creación de empleo, las exportaciones también van a menos, la facturación de la industria que encadena varios meses consecutivos de caída, lo leíamos ayer y se continúa leyendo hoy en Libertad Digital. Los inversores también están buscando otros destinos más atractivos que España. ¿Qué otoño-invierno cree usted que afronta la economía española? Pues desde luego con un frenazo del crecimiento, ya que lo que nos ha mantenido pues en una senda algo diferente a la de la media de la eurozona y también a países importantes como Alemania, Italia, incluso también Holanda, que hace unos días ya entró oficialmente en recesión técnica, fue precisamente el mejor funcionamiento del sector exterior. Y en ese sentido lo que hemos visto en los últimos datos publicados es que el sector exterior está empezando a funcionar peor de lo que lo hizo en los 3 meses anteriores. Esa buena noticia, porque no era esperada a finales del verano del año pasado y que es la que ha ido manteniendo con tasas positivas el crecimiento del PIB hasta el segundo trimestre pues, de este año, pues se va frenando y por tanto pues lo que esperamos es que España pues tenga un escenario bastante parecido al de la mayor parte de sus socios comunitarios, y sobre todo que eso lo que indica es que la política monetaria, en este caso pues la subida de los tipos de interés, está funcionando porque está frenando los dos principales elementos donde tiene que actuar, que es sobre el consumo privado y sobre la inversión. Aludía a la subida de tipos, desde luego en la economía de las familias está teniendo un impacto determinante. El Banco Central Europeo va a celebrar otra reunión ahora en el mes de septiembre, si no recuerdo mal, el próximo día 14 de septiembre. Hay varias economías de la eurozona que están, en fin, cerca de la recesión. ¿Ha llegado el momento de mantener los tipos o cree usted que continuarán subiendo 25 puntos básicos? Porque es cierto que en las últimas semanas la presidenta del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde, bueno, pues digamos ha abierto la puerta a que por primera vez en mucho tiempo en esta reunión no bajen, pero sí al menos se mantengan los tipos. Bueno, yo creo que todavía queda por lo menos otra subida más, no sé si la veremos en esta reunión o en la siguiente, porque las tasas de inflación del conjunto de la eurozona todavía son bastante altas, no solo con respecto al promedio histórico, que es lo que se busca, sino también a que sea una tasa de inflación no dañina para el crecimiento económico y también pues para la acumulación de capital y para el ahorro privado, y en ese sentido lo que se necesita es, en primer lugar, controlar la inflación. Eso se ha ido produciendo de manera gradual con la subida de los tipos de interés y sobre todo por la congelación de la demanda interna, que es lo que vemos en España, pero también lo vemos en otros países, y por tanto eso es donde hay que seguir actuando. Lo que en este momento el mercado descuenta es que se va a producir esa subida de 25 puntos, que sea la última, que a partir de ahí tengamos una fase más o menos de mantener los tipos en el entorno en el que se fija la tasa oficial, entre el 4,25, y luego a partir de ahí pues ver el año que viene probablemente pues las primeras bajadas. De hecho es lo que está más o menos indicando el Euribor, que es el índice que efectivamente preocupa mucho a las familias, a todo el que está endeudado a tipo variable, y ya recogió por un lado la anterior subida de tipos, probablemente ya recogió también la que se va a producir, y a partir de ahí lo que ya será el estancamiento de los tipos oficiales hasta el año que viene, que se puedan empezar a bajar. Habla usted de las hipotecas. Entiendo que en un momento como este, pues en fin,
ganan peso, por ejemplo, tanto las mixtas como las fijas, ¿no? Sobre todo en España, en un país fundamentalmente de propietarios. Si usted tuviera que recomendar una hipoteca a algún amigo, a algún conocido en el contexto actual y durante los próximos meses, ¿qué recomendación sería? Pues sería justo la contraria. Ahora mismo es el momento de las hipotecas a tipo variable, porque en el momento en el que se dibuja el techo de los tipos de interés, es decir, cuando vemos que ya más o menos la política monetaria no va a continuar endureciéndose, es cuando ya lo que queda, el escenario, lo que es posible que suceda es que baje, no tanto que suba, con lo cual en este momento hay que justo recomendar la idea contraria, es decir, tenemos que ir hacia una fórmula de hipoteca variable 100%, o si existiera, que desde luego no existe en este momento en el mercado, una hipoteca mixta que sea lo contrario, es decir, que tenga un tipo fijo ahora, pero para dentro de un año, dentro de unos meses, un tipo variable. Entonces, ese es el esquema más eficiente a la hora de endeudarse, pero sobre todo el que te protege mejor ante tanto la subida de subidas o bajadas de los tipos de interés, como también pues para mantener la estabilidad financiera pues de unas familias que también ya de por sí partían de unos niveles de endeudamiento no precisamente bajos, ha bajado mucho en estos últimos 10 años, pero no lo suficiente como para estar suficientemente tranquilos. Y lo mismo ocurre con las empresas, es decir, las ratios de endeudamiento en las empresas están todavía por encima del 100% del PIB, y en el caso de las familias sí está sustancialmente por debajo, después de haber estado a los ratios históricamente altos del 120-130 en la crisis del 2008, pero con todo y con ello pues sigue siendo una preocupación importante. Esa subida de tipos se está aplicando a determinados préstamos, las hipotecas entre ellos, evidentemente, pero no se está remunerando, y es una de las principales quejas de las familias, los depósitos, el pasivo. ¿Ve factible que esa tendencia se revierta de ahora en adelante? Y también, ¿qué alternativas de inversión encontramos? Porque sí que es cierto que, por ejemplo, en agosto ya la rentabilidad de las letras del Tesoro se ha estancado. Sí, a ver, la cuestión de los depósitos es bastante sencilla. Es porque tanto la banca española como otras entidades financieras en Europa, sobre todo la banca italiana, gozan de unos colchones de liquidez gigantescos, y por tanto no es necesario acudir a captar depósitos para poder mantener el ritmo de créditos y el funcionamiento ordinario de los bancos. Es decir, cuando un banco tiene suficiente crédito, además habiéndolo conseguido de manera muy barata en el Banco Central durante los últimos años, tiene un exceso de liquidez gigantesco, pues obviamente no tiene ningún sentido ni tiene tampoco ninguna gana, por decirlo así, de remunerar los depósitos más allá de lo que estamos empezando a ver todavía de manera muy muy tímida, una cierta guerra del pasivo, ¿no? O sea, que las entidades compitan en ofrecer interés por los depósitos creciente, ligados a otros productos, intentar con eso generar políticas de fidelización y de atracción de clientes. Entonces, veremos obviamente que los depósitos subirán de rentabilidad en los próximos meses, conforme la banca española tenga que devolver una parte sustancial de la liquidez que obtuvo en los años anteriores, y por tanto que ya el volumen de depósitos sea necesario para poder financiar las actividades ordinarias. Mientras que eso no suceda, pues obviamente no habrá un incremento sustancial de la retribución de los depósitos. Entonces, de hecho, me sorprende siempre la fijación en la cuestión de los depósitos, porque es probablemente la peor idea de inversión que existe. Es decir, al final es una pérdida segura. Es decir, con las tasas de inflación donde las tenemos en este momento, si en España la inflación acaba a final de año entre el 4 y el 5%, y tendríamos que ver rentabilidades de depósitos del 4 o del 5% para que se convirtiera en algo que tuviera una rentabilidad real cero, o sea, habiendo muchísimas otras alternativas mucho mejores, ¿no? Incluso en la deuda pública, efectivamente, estamos viendo letras al 4%, pero por ejemplo a principios de este año la gente hacía cola en el Banco de España para comprar letras al 3,4 y al 3,5, es decir, que en pocos meses hemos visto otro tirón más de la rentabilidad de
de la renta fija. Entonces, hay que pensar en otras cosas distintas, es decir, las cosas que teníamos hace años, y una de ellas era evidentemente en la remuneración por depósitos, desde luego es una de las peores ideas de inversión, y donde desde luego pues por mucha política de atracción de clientes que pueda tener la banca, desde luego no es una buena idea quedarse solamente en eso y no buscar otras alternativas. Enseguida le cedo la palabra a mis contertulios, a Luis Valcarce y a Luis Fernando Quintero, pero quería hacerle una pregunta más. Comentaba antes usted el convulso periodo económico que afronta España en los próximos meses. España tiene algunas herramientas importantes para sortear esa situación, entre ellas los 140.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos, pero lo cierto es que no se están ejecutando, se está ejecutando una mínima parte según los últimos datos ofrecidos en este caso por las instituciones. ¿Qué está fallando en ese proceso? ¿Es solo la burocracia o es algo más? Bueno, está fallando varias cosas. La primera es la burocracia, porque hemos sometido todo el proceso de asignación de fondos a los métodos administrativos habituales, es decir, a que esto se despacha como cualquier otro concurso de lo que se hace bajo la ley del procedimiento administrativo ordinario, y esto es un problema desde el punto de vista de la agilidad y sobre todo también incluso de las garantías a la hora de que se ejecute correctamente y que se pueda auditar este dinero hacia los adjudicatarios, tanto cuando son empresas públicas como cuando son adjudicatarios privados. En segundo lugar, tenemos un problema muy serio de proyectos, desde el punto de vista de dónde encontramos proyectos suficientemente sólidos y con capacidad de arrastre, con capacidad de transformación de la economía española para poder invertir en ellos, y eso es algo que, como todo este proceso se ha hecho muy mal desde el principio, se ha hecho de arriba abajo, aquellas consultas que se hicieron de manifestaciones de interés pues no fueron más que el 90% copadas por las propias administraciones públicas y por algunas grandes empresas, y no se llegó a lo que era lo verdaderamente mollar de las reformas que necesitaba España desde el punto de vista sobre todo de atracción de inversiones y de generar industrias potentes y de largo plazo. Y luego el tercer elemento que no es menor es que tampoco se quiere cambiar, es decir, hay un sistema mucho mejor, que es el que hemos propuesto desde hace más de 2 años, ¿no? Que era establecer un sistema de créditos fiscales. También ahora que hay que empezar a pedir los fondos, que son la parte reembolsable, que se puede hacer a través de un crédito con unas condiciones extraordinarias de financiación y de devolución hasta el año 2048, pues se podrían explorar otras vías distintas que lo han hecho otros países, y eso tampoco se ha querido hacer. Entonces, estamos en un cuello de botella. Ese cuello de botella pues lo que nos lleva a que la ejecución real, es decir, dinero en la cuenta corriente de los beneficiarios, estemos ahora mismo en el entorno de los 9.000 millones de euros a cierre del mes de julio, que la mayor parte de las transferencias estén todavía haciéndose entre cuentas corrientes de diferentes niveles de administración, y que eso además compute y se contabilice como una ejecución, que eso es una cosa absolutamente demencial, y ahí es donde vienen las dudas también por parte de las instituciones europeas de qué es lo que está pasando con los fondos en España. Sí, porque ese dinero desde luego no está llegando a las empresas, no está llegando al tejido productivo. Cedo la palabra, el testigo, a nuestros contertulios, don Javier. Javier, buenos días, soy Luis Valcarce. Una pregunta, en relación al tema del alza de tipos que estamos teniendo desde hace ya varios meses, eso está hecho con una intención que es precisamente ralentizar la economía para frenar la inflación. Por lo tanto, no nos debería sorprender que en este momento la economía se enfríe, porque es precisamente lo que está buscando el Banco Central Europeo, o no es así. No, totalmente. Es decir, lo que se busca, el Banco Central Europeo lo que busca es enfriar la demanda interna. Lo que ha supuesto una sorpresa, primero fue positiva y ahora está siendo negativa, fue el sector exterior. Es decir, porque ahí es donde tenemos entrada de, por ejemplo, pues fundamentalmente de turistas extranjeros, británicos, americanos, noruegos. Por ejemplo, la cuota de turistas que se ha incrementado del centro y norte de Europa ha sido extraordinaria en los últimos meses, y entonces eso es lo que nos ha permitido que el
el PIB en tasas trimestrales haya estado siempre positivo desde el verano del año pasado. Es decir, el verano del año pasado ya se estaba congelando tanto el consumo como la inversión interna. Hemos tenido, por decirlo así, un dividendo, entre comillas, de 3 trimestres de crecimientos de unas décimas, de crecimientos del PIB, que han sido gracias al sector exterior fundamentalmente. En el momento en el cual se ha producido la sustitución de los turistas extranjeros por los nacionales, que ha sido fundamentalmente en las vísperas de la campaña de este verano, entre mayo-junio de este año, es donde hemos visto cómo los ingresos han caído, los más de 54.000 millones de euros de ingresos turísticos que entraron desde julio del año pasado hasta este último mes, pues se han evaporado una parte sustancial al sustituir por turismo nacional, un turismo nacional que está congelado, cuya ratio además de gasto por día es menor, y por tanto pues eso es lo que lleva a que las tasas del resto del año vayan a ser menores que las que hemos tenido hasta ahora, y que ese efecto sorpresa positivo que tuvimos en los 3 meses anteriores pues ya deje de ser positivo y pase a ser negativo. Javier, soy Luis Quintero. Hola, ¿qué tal? Mira, me gustaría preguntarte por una información que sacábamos a finales de la semana pasada sobre la caída en las posiciones dentro del mayor fondo de inversión del mundo, el Norges Bank, del Fondo Soberano de Noruega, sobre deuda española. Hablabas hace un momento de las letras del Tesoro y de los bonos españoles a 10 años de la deuda soberana española. Norges Bank ha reducido a la mitad su exposición a la deuda nacional. ¿Esto se debe a un miedo a que la economía española no vaya tan bien como otras economías de la Unión Europea, o a una falta de competitividad de la deuda española junto a otras que puedan estar dentro del entorno de la Unión? Bueno, más allá de lo que es la parte táctica que siempre tienen estos movimientos, y de hecho son movimientos que se conocen a posteriori, es decir, es cuando el fondo, en este caso el gran inversor institucional, declara haberlo hecho, probablemente la coyuntura de mercado haya cambiado completamente y lo que está haciendo es justo lo contrario. Entonces, salvo en esa cuestión un poco más táctica, el movimiento de este fondo responde prácticamente de manera, muy clara a que el Banco Central Europeo está dejando de apoyar, tanto como lo hacía hace unos meses y hace unos años, la deuda española y la deuda italiana frente al resto de las deudas soberanas europeas, y por tanto lo que ha hecho ha sido mantener artificialmente los precios de la deuda, tanto la deuda española como italiana, y eso es además lo que hemos visto en mercado, es decir, en los últimos meses la caída de la renta fija, de los precios de los bonos, ha continuado en el momento en el cual la deuda española e italiana está dejando de ser tan sobrecomprada como lo estaba siendo en los años anteriores. Es decir, hemos gozado de una protección extraordinaria, y en el momento en el cual el inversor percibe que eso se está acabando o que ya se está produciendo una retirada importante y se está empezando a vender deuda en el mercado, pues obviamente antes de que eso se produzca uno tiene que salirse, y eso es un poco la lógica sobre todo del gran inversor institucional. Don Javier Santa Cruz, investigador del Instituto Español de Analistas Financieros, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de esta casa. Buenos días. Un placer, gracias. Buenos días. Bueno, vamos a comentar otros asuntos que son noticia en el día de hoy, empezando por esa ronda de consultas que abre el Rey. En apenas una hora, a las 10:30, recibirá al representante de UPN, al señor Javier Esparza. Y para introducir este asunto en la tertulia, quiero que escuchemos el siguiente sonido. El señor Feijóo se empeña en ir a una investidura que tanto nos va a recordar a la moción de censura del señor Tamames, porque bueno, es una pérdida de tiempo, no hay duda, claramente se conoce de antemano el resultado, que es un fracaso, y por tanto no deja de ser el empeño del señor Feijóo de ir a una investidura, no deja de ser pues un empecinamiento algo ridículo. El discurso, desde luego, del Partido Socialista ha virado notablemente desde finales del mes de julio, porque por entonces la idea que se nos trasladaba es que, en fin, lo perentorio era que Alberto Núñez Feijóo fuese a una sesión de investidura, en este caso fallida, y que a partir de ahí el Rey ya designase candidato a Pedro Sánchez. Pero parece que conforme pasan los días no está tan claro, y el Partido Socialista vería con buenos ojos que mañana por la tarde, que será seguramente cuando ocurra, el Rey designase a Pedro Sánchez. ¿Qué creéis que va a ocurrir?
Bueno, en principio las palabras de Bolaño demuestran la actitud matonil que tiene el gobierno, ¿no? Es decir, solamente parecería que solamente ellos pueden presentarse al investidor, solamente tienen ellos el derecho a gobernar y, por supuesto, la sucia derecha, la derecha fascista, como la denominan ellos, debería prácticamente quedarse en su casa, ¿no? O agradecerle al Partido Socialista que esté en este momento en el hemiciclo, y parece mentira porque, no sé, ayer leía alguna crónica calenturienta política donde se decía que el PP hay gente en el PP que dice que necesitan un Félix Bolaños, ¿no? Bueno, pues si quieren realmente ya acabar de suicidarse, pues sí, efectivamente es lo mejor que pueden hacer. Y lo que tú decías, Daniel, es verdad, porque nos decían que mejor una investidura ahora de Feijóo, que se queme, que se desgaste, que demuestre que no tiene sus apoyos, los apoyos necesarios, que pierda fuerza, que quede debilitado de cara a la opinión pública, como con falta de liderazgo, como un líder débil, y después darle el paso a un líder que sí va a traer todos los apoyos del Frankenstein, los apoyos de los que quieren destrozar y acabar con este país, y que el rey le dé la alternativa a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, ahora pues puede ser, ahora parece que hay prisas. Ahora parece que hay prisas en que sí. Sí, que de hecho ya se comenta que los próximos días 30 y 31 de agosto podrían ser los días elegidos para una sesión. Pero es que la actitud de Bolaños, Luis, más allá de lo que dices, esa actitud matonil, en este caso va contra el rey. O sea, a quien está metiendo la presión el Partido Socialista desde la semana pasada con aquel mensaje de que a Feijóo no se le ocurra pedirle al rey, era una manera de decirle al rey, ni se te ocurra pedirle a Feijóo que forme gobierno. Y de nuevo, en esta ocasión, una pérdida de tiempo, sería absurdo, no debe ir Feijóo. O sea, la presión no se la están poniendo a Núñez Feijóo, la presión no se la están poniendo a la derecha, se la están poniendo al jefe del Estado. Le están diciendo al rey abiertamente, como nombres a Feijóo, va a ser una pérdida de tiempo, va a ser... O sea, por favor, no nombres a Feijóo. Le están metiendo la presión a la corona, al rey. Es una vergüenza, es una actitud, como bien dices, Luis, matonil, y es una actitud en la que de nuevo se abunda en la idea de que el señor Núñez Feijóo haya sacado más votos que su candidato, que Pedro Sánchez, no importa. Es decir, el hecho de que Núñez Feijóo haya ganado las elecciones es algo menor, porque el Partido Socialista tiene la capacidad de pactar con absolutamente todo el mundo, vender la nación, romper absolutamente España. Bueno, una de las crónicas de hoy, creo que es la de Juan Malamete en El Mundo, directamente habla de que la alternativa es sacar a España de Cataluña. Bueno, no sé si lo he leído. Bueno, cuando decía crónica calenturienta me refería a la de Lamet, en el sentido de que decía que al PP le faltaba un Bolaños, porque decían que falta estrategia. Hay que recordar que, mira, Bolaños ha sido el personaje que se ha llevado la peor bronca en un Consejo de Ministros. La peor bronca de un Consejo de Ministros por parte de Pedro Sánchez se lo llevó Bolaños después de... ¿Se acuerdan cuando se quiso... No, ¿te acuerdas cuando se quiso colar en el acto de... aquella vergüenza, en el acto de la Comunidad de Madrid, y tuvo que ser frenado, prácticamente aplacado por la jefa de protocolo, que lo hizo fantásticamente bien, ante precisamente un personaje matonil, porque este es, al igual que Pachi López y otros tantos, que van por ahí creyendo que la democracia son ellos, y saltándose las instituciones, y como tú bien dices, diciéndole al rey lo que tiene que hacer. Oiga, en este momento la declaración tenía que ser de tono institucional, diciendo... la decisión ahora compete dejemos al rey que tome la decisión que tenga que tomar, en lugar de estar diciendo qué es lo que tiene que hacer y dándole instrucciones como si aquí mandaran ellos. Y aquí hay que recordar que hay un presidente en funciones, ha habido unas elecciones y ahora le toca al rey decidir quién tiene que ir a una investidura, ¿no? Pero es que los argumentos son terribles. Decía yo lo de que el argumento que quiere o la táctica que quiere emplear ahora mismo el Partido Socialista, que está negociando con Esquerra, es la de sacar a España de Cataluña y no a Cataluña de España. Están buscando las fórmulas para poder darle esa independencia de facto, esa independencia, eso sí, financiada con el dinero de todos. Lo cuenta, no es la Juan Malamez. Juan Malamez cuenta otras cosas. Lo cuenta Carlos Cuesta hoy en Libertad Digital. Mira que pasárseme la crónica de Carlos, pero sí es cierto. Eso es otra cosa. Sí, no, pero es cierto, que el hecho de que la negociación esté pasando
o bien por buscar el encaje de la amnistía, o bien por ver de qué manera se le puede dotar de la mayor independencia a Cataluña posible, pero seguir chupando del bote que rellena, entre otros, y de manera muy nutrida, la Comunidad de Madrid a las arcas de la solidaridad interterritorial, bueno, pues sigue siendo algo, pues es que no lo sé, es que estamos debatiendo ya asuntos que poco tienen que ver. Es que si fueran unas negociaciones para una formación de gobierno en los que se esté hablando, bueno, pues de cuáles van a ser las partidas presupuestarias, que se puedan introducir o no, qué cambios legislativos pueden venir a mejorar un poco la vida de los ciudadanos, qué ineficiencias hay en el Código Penal, en el Código Civil, que se puedan mejorar. No. Aquí la cosa está en ver de qué manera se les puede dar la amnistía a los golpistas, de qué manera se le puede dar encaje constitucional a los terroristas en el Estado, de qué manera se puede conseguir o vender que se ha conseguido una independencia de facto, o bien una consulta vinculante a los que se quieren marchar de España y a los que han dado el golpe de Estado, y además con el beneplácito de un señor que es prófugo de la justicia por dar un golpe de Estado. Ahora es que eso es lo que se está poniendo encima de la mesa. Ahora la amnistía se le denomina alivio penal, ¿no? Que ya es la fórmula que empezaba a mover ayer el diario El País, lógicamente a través de Moncloa, ¿no?, para camuflar esa amnistía. Pero en relación a lo que comentaba Carlos Cuesta, es verdad, y un poco el reconocimiento al euskera, al gallego y al catalán en el Congreso de los Diputados camina un poco en esa dirección. A mí me resultaba un poco frustrante estos días cuando leía muchas crónicas aludiendo al gasto que supondría, a la logística. A ver, lo que en realidad supone esa concesión es el reconocimiento en el Congreso de los Diputados, en la sede de la soberanía nacional, de que España es un país de países. Eso es lo que supone. Porque, insisto, el Congreso de los Diputados es la sede de la soberanía nacional, están representados todos los españoles y su lengua común, que todos entienden, es el español. Exacto. Desde el momento en el que tú introduces otras lenguas, estás reconociendo que España es un país de países. Y pongo que el ejemplo, la concepción podemita en ese sentido. Y pongo el ejemplo relativamente reciente de la intervención de Volodymyr Zelensky en el Congreso de los Diputados. ¿En qué idioma intervino? En ucraniano. Ni en español ni en inglés, en ucraniano, en su lengua. Si tú permites que vengan desde el País Vasco, desde Cataluña o desde Galicia, aunque sea una lengua cooficial, a hablar en catalán, estás reconociendo que Galicia no forma parte de España, que País Vasco no forma parte de España y que Cataluña no forma. Con lo cual, de algún modo se está desviando un poco el tiro y el debate a otros asuntos que sí, son importantes, el gasto, la logística, lo que supondría, pero al final no vamos al núcleo del problema. En cualquier caso, decíais... las palabras de Bolaños ponen en un aprieto al rey, sí, pero indican también determinación. No quieren poner un aprieto al rey. Ponen un aprieto al rey, pero quiero ir a esto. Implican o sugieren determinación, tienen muy claro a dónde quieren ir. Y enfrente, lo que percibimos por las crónicas que leemos estos días, es un Partido Popular que navega en un mar de dudas. No saben, según la crónica que leas, no saben si es útil ir a una sesión de investidura o no, no saben qué va a pasar con Feijóo, si finalmente tiene que hacer oposición, y no saben tampoco qué relación tienen que mantener con Vox, a pesar de que gobiernan 140 ayuntamientos y muchas comunidades autónomas. Con lo cual, ese contraste es muy llamativo. Lo que pasó, perdóname Luis, lo que pasó la semana pasada en la elección de la mesa del Congreso, yo creo que dibuja mucho el naufragio en el que navega la derecha, y más después de unas elecciones en las que, bueno, es verdad que las expectativas creadas por las encuestas, pues finalmente ese resultado fue más bien frío, pero no deja de ser un resultado en el que siguen sumando 11 millones de españoles. Es decir, todos los planteamientos que está haciendo ahora mismo la izquierda para poder poner a Pedro Sánchez en Moncloa es despreciar a 11 millones de votantes. Esto hay que tenerlo claro. Pero, claro, si leemos, como bien dices, las crónicas, resulta que es que el Partido Popular ni siquiera sabía que Vox iba a votar a Ignacio Gil Lázaro. Y no se sabe si lo hizo porque justo en el último momento decidió no cederle al tercer partido. Sí, fue por eso. Bueno, fue por eso, evidentemente. Aquí además entrevistamos a Mariscal la semana pasada y no lo negó. Y le decidió quitar la silla que le iba a hacer dentro de la mesa al tercer partido de la Cámara, al tercer partido de la Cámara, lo voy a repetir una vez más. Entonces, claro, si no sabes ir con Vox, si no ir con Vox, si ahora no sabes ir a la investidura, o no ir a la investidura, si resulta que Feijóo no sabía que al final se le había retirado esa silla en la mesa del Congreso a Vox y que por eso Vox les votó en contra o no les votó a ellos para la mesa del Congreso. Claro, yo si fuera un miembro del Partido Socialista o un votante de Sumar o del Partido Socialista, ahora mismo estaría aplaudiendo con las orejas, cogiéndome una bolsa de palomitas y viendo como decía
los del PSOE al principio, el Partido Popular se cuece en su propia salsa. Yo creo que evidentemente ahora mismo la derecha está absolutamente perdida. Un Vox que no quiere nada con el PP, un PP que no quiere nada con Vox, un Vox que ofrece una mano, un PP que se la muerde y un PP que no sabe si tirar por una estrategia como la de Ayuso, que yo voy a repetir los datos. En la Comunidad de Madrid, en las elecciones nacionales, 1 millón de personas votaron a Vox, pero en las autonómicas, 500.000. Es decir, hay 500.000 de votantes de Vox en la Comunidad de Madrid que votan a la señora Ayuso. Y no es precisamente porque siga la estrategia de Juanma Moreno de ir contra Vox, sino más bien de tratar de hacer homologable a Vox, de presentarlo como es realmente, como un partido dentro de la Constitución y que tiene todas las posibilidades de estar jugando en política con los demás, en lugar de presentarlo como quiere la izquierda, que son los ultras, que vienen los fachas, que vienen los malos, y tú, Partido Popular, pues te pones en la misma situación. Pues mientras sigas en esa tesitura, mientras sigas comprando ese discurso, te va a ir mal en las elecciones. Tú decías, Daniel, algo que es clave, es decir, determinación. Hablabas de determinación. La izquierda sabe lo que quiere. La izquierda radical, la izquierda del sanchismo sabe perfectamente. Se ha encontrado con un escenario inesperado para ellos, porque daban por hecho que la derecha conseguiría la mayoría absoluta. No ha sido así. Y a partir de ese escenario han puesto toda la carne en el asador. O sea, sabemos que a Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulos en ir con delincuentes, con prófugos, con golpistas, con chavistas, con corruptos. Es decir, le da exactamente igual mientras le sirvan a ellos, le sirva a él y a su partido para mantenerse en el poder. Por lo tanto, y el jueves, ese jueves negro para la derecha, fue todo un ejemplo. Es decir, el jueves vimos cómo, por un lado, en las últimas horas in extremis se habían conseguido, es que de hecho, incluso hasta Yolanda Díaz partiéndose la cara por Sánchez para conseguir que Puigdemont hincara la rodilla y a última hora le diera, bueno, claro, es que le han ofrecido de todo, le han ofrecido incluso hasta el perdón a una corrupta como Laura Borràs. Este Pedro Sánchez que venía, ¿te acuerdas de que fue presidente gracias a una moción de censura en la cual contra venía la corrupción, a limpiar este país de corrupción, ¿no? Pues ya vemos, no es que no la ha limpiado, es que la ha instalado en el Congreso y precisamente a los condenados, a los culpables, les ha dado carta de legitimidad. Él va de la mano de Puigdemont, va de la mano de Otegi y será precisamente su principal abogado defensor, su principal blanqueador mientras le permita a él estar en el poder. En ese sentido no se ha escondido, lo ha dicho siempre. Yo tendría que haberle hecho, cuando el Partido Socialista le echa de la Secretaría General, lo dijo, yo tendría que haberle hecho caso a Podemos. Entendió perfectamente desde su punto de vista cuál era su estrategia y la ha seguido. En ese sentido no ha engañado nada, punto. Bueno, ha engañado porque se ha dedicado a mentir hasta ahora, pero ahora vamos a ver un sanchismo sin careta. Es decir, olvídate de lo que era. Hasta hace poco sacábamos un vídeo en el cual decía que no, ni ley de amnistía ni referéndum, hace menos de un mes. Pues ya ahora ya está sobre la mesa y lo tiene. Es más, le ha dado, yo creo que hasta incluso Puigdemont en este momento tiene un documento firmado con las promesas de Sánchez. Por lo tanto, el panorama es desmoralizador, sobre todo cuando ves a una derecha que no se pone de acuerdo ni en esas. Es decir, el mismo jueves por la mañana, Abascal llamó a Feijóo y le dijo, bueno, ¿y qué hacemos? No, es que lo del ese asiento para, creo que era la vicepresidencia en la mesa, no te lo vamos a poder dar, nos lo quedamos nosotros. Sí, ese era el pacto, si votaban a Cuca Gamarra, les cedían entonces Vox en la dice, mesa. bueno, pues vistas esas situaciones, pues no nos queda otra que votarnos a nosotros. Yo fíjate, yo puedo entender que en un momento, no me gusta, pero yo puedo entender que en política en un momento dado tú puedes renunciar a ciertos principios si logras un objetivo determinado, por el bien común, como se suele decir. Pero ¿qué ganaba el Partido Popular rompiendo ese pacto? Porque no solo refuerzas la mayoría, que es lo que sucedió, no solo refuerzas la mayoría de Sánchez, porque el Partido Popular solo consiguió 139 diputados, sino que además es inútil para ocultar un pacto. Un pacto con Vox en este caso. Uno de los argumentos que empleaba el Partido Popular para defender un poco esa ruptura de las negociaciones es no le hemos cedido finalmente un puesto a Vox en la mesa porque a ver si así, de algún modo decían, engañamos al PNV.
¿De verdad creen que el PNV va a ser tan tonto como Tenían para razón. creer Es que todo por no mucho- cederle un es puesto todo mucho más cuando sencillo, gobiernas en Daniel. tantas autonomías? Si tan malo es lo que tenemos delante, es decir, si tan malo es que, entre otras cosas, Francina Armengol, con lo que es Francina Armengol, sea la tercera personalidad institucional del Estado, siendo la presidenta del Congreso, si tan malo es un gobierno que pacta con golpistas, con separatistas, que está demostrando que es capaz de vender cualquier cosa, de poner encima de la mesa cualquier cosa que ponga en duda el Estado mismo que tenemos, si tan malo es la crisis económica que se nos viene encima por los desmanes de esta gente, si tan grave es la situación, que es lo que nos están vendiendo desde el Partido Popular, ¿cómo es posible que ni siquiera seáis capaces de poneros de acuerdo los que sois capaces de frenar esto para frenarlo? O sea, estáis más preocupados de que si Vox me da un sí, de que si yo te doy una silla, de que si ahora me voy a enfadar, que están más preocupados Vox del PP y el PP de Vox que de pelear contra los que tienen enfrente, que Aparte van porque a hundir Feijóo, nuestra el situación. día anterior Feijóo dice, yo voy con 171, 172 Sí. apoyos. Entonces, si tú vas, si lo dices con tanta contundencia, pues entendíamos que iba con los apoyos íbamos Vox. con los apoyos de Vox y de Coalición Canaria. Y decíamos, bueno, ese escenario es un escenario a priori bastante favorable. Ujú. Y no era verdad. Y no era verdad. Porque claro, vista la situación, bueno, es verdad que ellos después se echan para atrás porque el argumento del PP es, visto que ya tenían la mesa perdida, cuando Esquerra y Puigdemont a primera hora dicen que han llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, dicen, pues visto este escenario y visto que no nos vamos a, que la mesa ya es de ellos, pues entonces nos quedamos con los 4 asientos del PP. Entonces Vox dice, sí, pues entonces si a la tercera fuerza no nos permite estar en un asiento en la mesa, pues entonces nos votaremos a nosotros mismos. Y ese es el espectáculo lamentable que han dado. Han preferido conservar los 4 asientos en lugar de escenificar una alianza frente al sanchismo. Ni siquiera en esas. Es decir, ha sido lamentable. Y por eso digo, al final... nos vamos a merecer a Sánchez con una derecha que no se pone de acuerdo ni siquiera para pactar la mesa del Congreso, pues al final, ¿qué va a pensar el electorado? Bueno, enseguida escuchamos la opinión de nuestros oyentes y hasta aquí de nuevo Verónica Caso. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero antes alquiler seguro. Pues sí, porque llega el verano y los gastos se multiplican. Además, tener la casa cerrada los incrementa la luz, el agua, el IBI. Son muchos los gastos que están aparejados con una casa vacía. ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Pues la solución se llama alquiler seguro. Desde hace más de 15 años ofrece la mayor rentabilidad garantizando el cobro puntual de la renta. Siempre tienen además cobertura nacional y más de 50 oficinas en España y Portugal. ¿Y cómo hacerlo? Pues llamando al 910-775-775 o conocerlos en alquilerseguro.es. Ayer, hoy, siempre, alquiler seguro. ¿Qué opinan los oyentes? Pues mira, no es ninguna novedad que los partidos separatistas y filoetarras pues se ausenten en la ronda de consultas que inicia el Rey en menos de una hora. Pero nunca antes tuvieron estos partidos pues la influencia que es verdad que tienen ahora sobre el destino de España, país que por cierto pues no consideran propio. Es un desplante para nuestros oyentes y esto debería servir además para resolver este dilema de la investidura. Tras la pausa pues les escuchamos. Venga, vamos a escuchar a los oyentes. Verónica. Muchos mensajes, además sobre el papel del Rey, pero no menos sobre el papel de doña Leticia en la infanta Sofía en la gran final en Sydney. Madre e hija pues bajaban al terreno de juego para felicitar en persona a las campeonas del mundo y nuestros oyentes han echado en falta un detalle no menor. Y enhorabuena a la selección española sin bandera de España, solo lo llevaba la infanta Sofía y una bandera en la cara del Zapataki. ¡Qué vergüenza! Hay que aprender de Nadal. Rendirle homenaje a estas campeonas puras y duras por ser mujer, por haber llevado el deporte a lo más alto, siendo mujeres conforme son. Y nada, todos los hombres y todas las personas venimos de las mujeres y de verdad que es una gran gesta. Enhorabuena por ellas. Unas felicitaciones inmensas a todas las chicas de la selección española. En cuanto a las amotinadas, pues ellas se lo han perdido. Yo creo que a este equipo le vino muy bien que determinados elementos pues no estuvieran. Enhorabuena a Jorge Vilda, que contra viento y marea se ha llevado el campeonato del mundo.
¿Y esas 15 jugadoras que decían que con Bilda no se podía ganar nada? Han hecho más las chicas del fútbol por la mujer, por defender a esta, con trabajo y esfuerzo, que todas las progresistas. A mí la única que me representó ayer como español fue la infanta Sofía con su bandera española. Las otras 9 catalanas con el resto de jugadoras, ninguna me representó y lo único que hicieron fue reivindicar sus derechos y sus ambiciones. Nada más. Pero por España no jugaron. El rey tiene que proponer a un candidato que cuenta con votos de gente que no va a ir a ver al rey. O sea, un desplante y un síntoma de que no están muy de acuerdo con la monarquía. Si toda una serie de partidos no acuden a ver al rey para expresar cuál es el candidato al que darán apoyo, ¿el rey por qué tiene que fiarse de lo que diga uno de los candidatos? Que aquel que no acude a su trabajo no cobra. La lógica sigue diciendo que aquel que no acude a su trabajo puede ser expulsado del mismo. Estos tíos sinvergüenzas y canallas que no acuden a la llamada del rey, al menos no deberían cobrar su trabajo. El rey se tiene que negar a autorizar a Pedro Sánchez a que forme gobierno. Si no van estos partidos independentistas, terroristas, etcétera, etcétera, es una ilegalidad que el rey no debe de permitir que vaya como portavoz de ellos Pedro Sánchez. Celebraría que Su Majestad rechace las propuestas de apoyos de los socios que elige el señor Sánchez. Lejos de hacer una coalición con el centro derecha, que sería lo normal, dadas las circunstancias, elige a lo peor de lo peor, como él. Bueno, el rey ejercerá su papel, se regirá siempre por la Constitución como ha hecho. Efectivamente, y lo hará la bien. Constitución no tiene que... Él no es el culpable de la situación delirante en la cual estamos sometidos. Es decir, nadie hubiese pensado que estos partidos fueran tan determinantes y tuvieran tanto mando en este... Pero la culpa es de esos partidos que estaban para defender la Constitución y en lugar de defenderla se han dedicado a pactar con sus enemigos. Por lo tanto, el resultado es el que es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y recibimos ya a nuestra compañera Vanessa para actualizar las noticias de última hora. Buenos días de nuevo, Vanessa. Buenos días, Dani. Bueno, ¿qué novedades tenemos? Bueno, pues en cuestión de media horita, a las 10:30, va a arrancar esa ronda de contactos del rey. Aquí es donde va a estar hoy la noticia. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A las 10:30 será el turno de Javier Esparza de UPN, al que el rey recibirá en Zarzuela. Una vez concluya la cita, está previsto que Esparza comparezca en rueda de prensa en el Congreso, al igual que el resto de portavoces que irán saliendo según concluyan su encuentro con el monarca. A mediodía será el turno de Coalición Canaria, con Cristina Valido. Por la tarde, Felipe VI recibirá a Aitor Esteban del PNV y a Yolanda Díaz de Sumar. Mañana, después de recibir a Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el monarca podría ya dar a conocer un candidato a la investidura, una tarea difícil ya que por primera vez hay 2 aspirantes. Bueno, pues uno de esos convocados hoy, el PNV, tiene claro que no va a apoyar a Feijóo, así lo ha reiterado hoy, pero sí que condiciona su apoyo a Pedro Sánchez a una llamada telefónica, y así lo ha dicho, en la que saquen ellos también tajada. Oye, ¿por qué no? Y para allanar el camino, Aitor Esteban se ha pronunciado precisamente sobre esa vía de amnistía a los golpistas catalanes. Nosotros creemos que la situación en Cataluña debería haberse abordado desde el primer momento desde una perspectiva política y con medidas políticas y no penales. Pues sí, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Me parece que lo que hay ahí es un problema político y no es un problema penal. Bueno, y también la otra pata de ese futuro gobierno, Sumar, está por la labor. Ernesto Urtasun ha reiterado la postura de su partido en la radio catalana. Ha dicho que está a favor de esa amnistía o de cualquier otra vía de encaje democrático. Ese ha sido el textual. Y por cierto que tanto Urtasun como Montero como Belarra han pedido en Twitter la dimisión de Rubiales por ese beso a la futbolista Jenny Hermoso. Desafortunado beso, la verdad, pero el caso es que no pidieron su dimisión, por ejemplo, por la corrupción del Barça ni por los negocios de Rubiales y Piqué. Lo piden también los coautores de la ley del solo sí es sí. Así es. También. Bueno, en fin, gracias Vanessa, estaremos muy pendientes. Jessica Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estaba pendiente del móvil porque a ver. Me acaban de contar que Miguel Bosé tuvo anoche un asalto en su casa de México. ¿Qué me dices? Lo habría perpetrado un grupo formado por 8 personas. Bueno, como yo no tengo los detalles, pero sí nuestros colaboradores, Paloma Barrientos está ahora mismo intentando ampliar esa información y enseguida nos va a contar qué es lo que ha ocurrido. Entiendo que Miguel está bien porque si no ya hubiera trascendido, pero sí que, bueno, pues el susto, desde luego,
luego se lo habrá llevado, y más estando con los niños en casa, ¿no? Dicho esto, vamos a noticias más agradables. Hoy estamos todos de celebración, ¿no? La selección española de fútbol femenino ha hecho historia y yo creo que nos ha dejado muchos momentos que comentar también en la parte de Crónica Rosa, porque bueno, Leticia y la infanta Sofía pues fueron unas grandes embajadoras, podríamos decir, de nuestro país. Nos regalaron momentos, bueno, inéditos desde luego, porque rompieron todos los protocolos habidos y por haber, y yo creo que eso se agradece en una ocasión como la de ayer. Y bueno, hay otras noticias no tan agradables, pero que al final, bueno, la cara y la cruz, fíjate, ¿no? Que la jugadora que nos dio la victoria en la final pues tuviera que poco después enterarse de que su padre había fallecido, y también algo así le ha ocurrido a Albert Rivera, que estábamos viviendo un momento dulce. Hemos tenido momentos de risa también en esta mesa con todo lo que ha dado de sí, pues esos escarceos amorosos y su nueva relación. Desde luego hoy la cosa no está para bromas, está pasando por un momento difícil. Él mismo salía a hablar con la prensa, a agradecer, bueno, el respeto y el que se hubieran acercado a bueno, mostrarle su cariño de alguna manera, y reconocía que están destrozados. No podía ser de otra manera, porque el padre fallecía de una enfermedad cardíaca que no conocían, que no estaba diagnosticada, y por tanto para ellos ha sido una muerte repentina. De hecho, él estaba en Londres, ¿no? Albert Rivera estaba en Londres. Estaba en Londres, sí. Después de todo lo que habíamos vivido, ¿no? En Aguas de Ibiza y Formentera, yo creo que él se escapó buscando un poco de tranquilidad quizás, y bueno, pues lamentablemente la vuelta ha tenido que ser bastante abrupta. También hablaremos de Ana María Aldón, que ya conoce a la familia de su pareja, con lo cual es una relación que también se consolida. Y bueno, no te voy a contar más, que luego al final me destripo yo sola la Crónica Rosa, pero recuerdo que hoy es lunes y por tanto nuestros oyentes tendrán la oportunidad hoy de conocer otros asuntos. Por ejemplo, en la sección que dedicamos a la salud vamos a hablar de autismo y sobre todo de una campaña que desde la Federación Española están haciendo contra esos remedios milagrosos que por supuesto ni hacen milagros ni curan la enfermedad, porque el autismo no se cura, pero desgraciadamente hay mucha gente que, llevada por la desesperación, pues termina recurriendo a este tipo de productos que al final pues en muchas ocasiones les perjudican, ¿no? Más que les ayudan. También hablaremos de pintores de la historia con Laura Galdeano, hoy de mecenas de algunos de los artistas más famosos de la historia. Y por último, en esa ruta que estamos haciendo, y que seguro que Luis Fernando Quintero conoce este sitio porque los conoce todos, yo no sé, yo no sé si es que en otra vida fue crítico culinario o como en la historia, pero nos vamos a ir al Ermitaño, que es otra parada indispensable para aquellos que disfrutan con la buena mesa y que, bueno, pues se van de vacaciones y necesitan en la ruta, ¿verdad?, comer en un buen sitio. Ahora me dices dónde está. El Ermitaño. Yo solo pido un poco de piedad. Son las 10 de la mañana, no hablemos de comida, porque aquí hay gente que madruga mucho, que estamos ya casi para merendar. Y empezaremos pues tienen por una esta selección mesa de quesos que yo ya estaba babeando, te digo. Ay, qué maravilla, de verdad, con lo que me gusta el queso. En fin, oye, que mucha plancha tenemos por delante, mucha. Jessica, así que nos